Estamos con el diputado provincial Julio Eduardo Eggemann, diputado de toda la provincia, pero fundamentalmente es nuestro diputado bonaerense. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Un gusto, Juan, estar aquí contigo, con Marcelo, con todo el equipo. Sí, señor. De Ideas en la Ciudad. De Ideas en la Ciudad, sí. Julio, vos sos periodista, así que los tiempos los manejamos mucho mejor que yo. En función de eso, arrancamos con el tema de la reforma constitucional, porque vos tuviste fuiste bastante protagonista en la comisión donde se impidió el tratamiento sobre tablas. Claro. Creo que vos fuiste el miembro informante. En realidad hubimos varios que hablamos de la oposición, que hicimos un frente unificado y terminamos ganando la votación. En una sesión especial ganamos 25-24 y se impidió el tratamiento sobre tablas de este proyecto, lo cual creo que fue bueno para la provincia, porque si en este contexto, por hacer caso a lo que es el interés personal del gobernador a ser reelecto, sometíamos a Santa Fe a un proceso electoral, realmente era un desatino. Nos llamó la atención la insistencia del gobernador de querer generar este proceso en un contexto como el actual, y la verdad que interrumpiendo lo que era el debate que estábamos haciendo en comisiones de la reforma constitucional, porque se había acordado que fuese a 5 comisiones para hacer un estudio concienzudo de esto que fue mal planteado desde el vamos. Pero no es que nos negamos, porque de hecho somos reformistas y nos interesaría actualizar nuestra Carta Magna, pero sí propusimos y fue acordado por todos los bloques un debate en comisiones, 5 comisiones. Había sido dado el dictamen en una de ellas, la primera, y ahí se interrumpió ese proceso porque de pronto, urgido por los tiempos de lograr la reelección, seamos claros, porque esto era urgido por ese tema, aunque se lo ocultase un poco, se interrumpió ese proceso de debate en comisiones para llevar al recinto un tratamiento sobre tablas de un tema de esta enjundia. No podemos someter la reforma constitucional a una sesión de aprobación de este modo, que implicaba rápidamente activar un mecanismo que hubiese sido a contramano de lo que hoy está pasando con la gente. Hoy anda uno por cualquier lugar de Santa Fe y del país también, pero hablemos de nuestro territorio, y lo que escuchamos es la preocupación enorme por las tarifas extorsivas, abusivas de agua, luz, gas. La gente que está angustiada por la incertidumbre laboral, la devaluación de la moneda, el costo del dólar, todo esto que hace un momento realmente muy crítico donde nadie escucha que haya un clamor popular para discutir la reforma y más aún la reelección de algún otro político. La verdad que la gente está mal y creo que esto tiene que ser tenido en cuenta. Y aquí nos cerraban los tiempos electorales y entonces nosotros entendimos que no era el momento oportuno, pero además, tratándose de una cuestión así, empezamos a hacer observaciones acerca de cómo se da el debate de la reforma. Y primer cosa que quiero aprovechar, Juan, este espacio para decirles que no es real que aquí están de un lado los reformistas, progresistas, que son modernos, y del otro lado los que nos quedamos con el pasado. No es así. Está planteado en forma equívoca para crear un discurso político, pero que no tiene asidero. La verdad que incluso nosotros tenemos dentro de nuestro espacio quienes propusimos reformas constitucionales. Caso Rubeo, caso Caballero, uno que siempre se expresó a favor, pero lo que no había ahí era tratamiento de estos proyectos, era solamente tratar lo que venía del Ejecutivo. Y lo que venía de la mano del Ejecutivo firmado por Lipschitz era un proyecto que primero fue desarrollado en forma unilateral, no fue una construcción que tuvo que ver con consensos previos. Aquí, por ejemplo, nuestro partido, el Partido Justicialista, recién fue notificado de lo que es el proyecto, del contenido, hace 3 meses. Esto evidentemente estuvo desde el vamos construido de una forma unilateral. Todo era de acuerdo al formato que quiso plantear el socialismo, el progresismo, el frente, para esta idea. Y en ese sentido ya hay un déficit de origen. Un proceso de esta naturaleza tenía que haber arrancado consensuado. El hecho de haber generado debates en la sociedad santafesina también tendría que haber seguido ese formato de crear condiciones de discusión abierta con el universo global de los santafesinos, no a gusto de lo que era el proyecto del oficialismo. Esto es una observación. Pero además fue mal planteado porque siempre hay una técnica legislativa, que es decir, queremos reformar la Constitución para tal o cual artículo. Aquí se dijo que querían trabajarse sobre 5 o 6 artículos, pero podría ser por todo. Es decir, dejamos librado, por ejemplo, los temas que fuesen reelección por caso a lo que digan los constituyentes. Nunca hubo una clara explicitación de los temas. Y acá entran también a jugar distintos aspectos que es bueno consignarlos rápidamente. Por ejemplo, si vamos a hablar de la incorporación de los derechos de última generación, los que están obviamente afirmados en la Constitución del año 94,
que son derechos que habría que tenerlos bien en cuenta porque son realmente incorporados para una nueva redacción, también digamos, afuera de ser sinceros, que nuestra Constitución santafesina en su artículo 6 claramente dice que todos los artículos de la Constitución Nacional tienen vigencia en nuestro territorio, incluso los que no están escritos, pero que se inspiren en esos derechos nacionales. Además, amén decir que somos parte de una nación que tiene una Constitución y que en su artículo 31 dice que todo lo que está definido por la Constitución Nacional impera en los territorios provinciales. Así que, digamos concretamente que aquí, por ley, podríamos avanzar tranquilamente en concretar iniciativas tales como, por ejemplo, institutos de democracia semidirecta. Nada impide que en Santa Fe tengamos revocatoria, referéndum, iniciativa popular, consulta popular, por mencionar algunos puntos. Nada impide que en Santa Fe tengamos consagrada la autonomía municipal por ley. Se puede hacer tranquilamente. Insistís con eso, es que nada lo impide porque está en este programa muy bien. Está en la Constitución Nacional. Y por esto que te digo, el artículo 31 de la Nacional o el 6º de la Provincial pueden ser avanzados. El tema de la igualdad de géneros, este punto, o la igualdad de derechos, en nuestro artículo 7º, 8º de la Constitución santafesina se dice que todos los habitantes de la provincia son iguales ante la ley, tienen accesos similares a los cargos. Por eso estamos trabajando por ley lo que es la igualdad de géneros, porque lo podemos hacer. Y además, en el tema de la autonomía, que es por ley, lo demuestra que tanto Wiener como Bay en su momento habían remitido proyectos a la Cámara. Es decir, aquí no se avanzó porque faltó voluntad política concreta a la hora de hacer reformas progresistas en Santa Fe. Y este tema de que no se deja hacer en la reforma estos avances es una excusa política. Se podría haber avanzado tranquilamente. Y cierro diciendo concretamente que tampoco lo impide nuestra Constitución la reelección. En todo caso, no es la reelección inmediata, pero el justicialismo tuvo 6 periodos. Reviglio, Bernet, Reutemann Obey, el socialismo tuvo Wiener, Bonfatti, ahora Lipsi. Es decir, que este tema de la reelección es una cuestión que, si se enfoca como proyectos políticos, podría tener lugar. Así que, consecuentemente, con estas exposiciones que hicimos, nosotros finalmente tuvimos una clara explicitación del por qué decimos que sí a la reforma, porque habría temas que se podrían discutir y decir tal o cual punto actualizarlo, pero decimos que no al método y al tiempo y a la oportunidad en la cual se quiso plasmar. Y esperemos que haya otro contexto para poder generar mejores condiciones para debatir seriamente esto y no teñido de una especulación electoralista. Es decir, finalmente este debate, el socialismo lo que planteó, o el Frente Progresista, radicales que están en este espacio, lo que plantearon fue un manejo electoralista de nada más y nada menos que de nuestra Constitución, que fue sancionada en 1962, que ya tiene 56 años de vigencia, y que si uno la quiere modificar tiene que definir bien para qué y para cuándo, porque uno tiene que prever un modelo para las próximas generaciones. Sí, pero además, digamos, lo habitual en las reformas constitucionales, por lo menos las que ha habido acá en la Argentina, es que siempre hay un conjunto de normas que se acuerdan que se van a Obviamente, modificar. Es así, Juan, muy bien lo decís. Claro, y hay veces, yo me acuerdo que fue cuando estudié Derecho Constitucional, no sé si fue la reforma del 21, que después Lisandro Molina la aplica y termina costando al gobierno, el gobierno, porque se declara la constituyente se declara autónoma y va más allá de lo que se había acordado. Eso después provoca que Lisandro Molina, que era principista, la pone de prepo, digamos, la vigencia de la Constitución del 21 o 25, sí, no me acuerdo. Exacto, el 21. Y cae el gobierno de Molina un año antes. Correcto. Pero digo, siempre las reformas fueron así. Al consenso que se llegó en ese momento, uno tiene que ir, por ejemplo, a la última, se dice, y los constituyentes sesionaron en enero, febrero, y encima había clima, rumores de golpe, cosa que es cierto. Sí. En 1962, a poco de sancionarse la reforma, viene el golpe que hace caer a Frondizi, a Silvestre Begnis. 2 o 3 constituyentes de Venado Tuerto, el doctor Martino, el doctor Lobalvo. Exacto. Y no recuerdo si alguien más. No sé, lo cierto... ¿Estaba? No me acuerdo, pero sí digo que esos constituyentes
Es cierto que se sesionaron en enero, febrero y en ese clima, pero tienen un punto que era el consenso. Estaba Martínez Raimonda, por ejemplo, haciendo consenso con los desarrollistas o los peronistas que habían participado con espacios políticos de tres banderas, que estaba proscrito al Partido Justicialista. Hubo consenso que le permitió plasmar la Constitución del 62 en un momento muy difícil. ¿Estaba Roberto Sinigaglia? Roberto Sinigaglia estaba también, es cierto. Así es, de Rafaela era, creo, ¿no? Si no me equivoco. Y Roberto Sinigaglia era conquista. Claro, ¿verdad? exacto. Bueno, todo eso se dio sobre lo que aquí faltó, que fue consenso previo entre todas las fuerzas políticas que no fueron convocadas a esta historia, salvo al final, y para que aprobásemos lo que venía de otro punto muy mal planteado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. Por eso la reforma en este momento no pudo ser tratada en estas condiciones. No vuelve a comisión. Sigue en comisiones, donde nosotros seguimos teniendo nuestra mirada, y por supuesto no es una mirada refractaria o negativa a lo que es una reforma, simplemente queremos discutir qué temas se pueden plantear en la reforma y cuándo hacerlo. Lo damos por concluido. Sí. Julio. Traté de ser sintético en los tiempos. No, está bien, pero además muy explicativo, porque vos venís bregando por muchas cosas que, por ejemplo, de la autonomía, que un día lo explicaste acá con toda claridad, que es posible hacerlo. El juicio por jurado, que también se puede hacer tranquilamente. ¿Y por qué avanzamos por leyes? Porque se pueden avanzar. Exactamente. Julio, el tema del gasoducto fue realmente llamativo y casi suena a comedia. Sí, la verdad. Cuando una necesidad increíble para la zona, empieza la ejecución y sorpresivamente el gobierno nacional corta esos fondos y además lo obliga a devolver el dinero a la municipalidad de Venado Tuerto, que era quien administraba ese dinero. Claro, cuántos chistes, si uno fuese humorista, podría hacerse con este tema de la nación. Tremendo. Que le dice al intendente, a Venado Tuerto, los caños no lo queremos, los caños guárdenselo. La verdad, algún humorista podría cerrar bien esto. Yo simplemente digo, me parece una falta de respeto que la nación opere así frente a estos temas. Eso tiene que hacer achique, ajuste por este compromiso que tienen con el Fondo Monetario y con esta realidad que ellos mismos han creado con este endeudamiento insostenible que hicieron y que todo el mundo lo venía viendo hasta que llegó este momento, y ya es realmente algo que nos ha afectado terriblemente a todos. En este contexto entonces le dicen no a esta obra del gasoducto. Más allá de la historia que tiene cómo se armó este gasoducto, donde Venado Tuerto asumió responsabilidades quizás excesivas o lo que fuese, lo real y lo concreto es que aquí esa inversión de 60 millones de pesos se hizo, se compraron los caños y los caños están. Incluso hay que estar pagando alquiler para el mantenimiento de estos caños que tienen que ser cuidados porque si no entran a deteriorarse. Y la Nación ahora dice, no ponemos más un peso, no se hace más nada, con lo cual la obra no se puede ejecutar. ¿Qué hacer con los caños? Y Venado Tuerto tiene en este escenario que venderlos. El problema es que hasta ahora no se los compran. Nosotros aprobamos en la Cámara un proyecto que incluso me acompañó la diputada Giacone, y lo hicimos juntos, donde decimos que la provincia primero exprese su rechazo a esta decisión, su preocupación, y además que actúe, que intervenga reclamando ante la Nación. Y además estamos viendo que ahí en su momento la legislatura aprobó al gobierno del IPSI un endeudamiento en 500 millones de dólares, que ya que lo hicieron este endeudamiento, con los cuales nosotros somos un poco críticos porque ya decíamos que era temerario hacerlo, y de hecho cuando Santa Fe se endeudó el dólar costaba 15, 16 pesos y hoy está cercano a los 40, así que fijémonos si no era temerario ese endeudamiento. Pero ya que está ahí y que esa plata no se utilizó del todo y que había un compromiso para hacer obras de gas, que se vea con esa obra que en su momento se planteó en ese plan de obras, si no es posible readecuar parte de eso a la continuidad de esta obra de gasoducto, porque se podría hacer una revisión, plantear que el mismo llegue hasta Arteaga, que es donde en su momento la provincia tiene un compromiso de acción, y de esa forma ver si la obra puede salvarse en parte o en toda su ejecución, o mejorarse aún, porque la verdad que aquel proyecto original fue un proyecto donde se dejaron algunas ciudades afuera, donde había críticas. Bueno, se podría aprovechar esta oportunidad para revisarlo y redefinirlo. Veremos
cómo siguen los acontecimientos, pero acompañamos esto como otros pedidos del municipio de Venado Tuerto y de todos los municipios de la provincia, que hoy están viéndose afectados por lo que es la eliminación del fondo sojero por un decreto de necesidad y urgencia, que en este caso el gasoducto es por otra fuente, pero la cantidad de obras, Juan, que no se van a poder ejecutar por la eliminación de este fondo sojero van a ser muchísimas. Este modelo de ajuste salvaje está afectando a municipios, comunas, y lo que pedimos es que los legisladores nacionales de Santa Fe deroguen este decreto en la bicameral que entiende este tipo de decreto de necesidad y urgencia hecho por Macri. Y ojalá lo puedan lograr, y ojalá se pueda revertir este escenario que está planteando la Nación con este modelo económico nefasto para nuestro país, que en todo sentido uno lo puede estudiar y darse cuenta que realmente está afectando severamente nuestra economía regional, la economía productiva, está siendo una bicicleta financiera en todo este tiempo que devino en este escenario realmente muy, muy angustiante para vastísimos sectores de nuestro país. No está tampoco claro qué va a pasar con la autopista de la Ruta 33 Rufino Rosario. Bueno, por el Fondo Sojero se caen 1.200 millones de pesos en lo que resta este año y 2.400 millones de pesos el año que viene. Sí. Con la autopista que está sujeta al programa de propiedad participada, este programa también está en el aire, está en suspenso. Las expropiaciones no han avanzado. En ese sentido, obviamente, todo lo que es el armado técnico está resuelto porque incluso se acordó el sistema de expropiaciones, ya no hay que la empresa pueda alegar que no se resolvió el problema de las extensiones adyacentes a la traza. En ese sentido, hasta está resuelto ese problema. El problema ahora es que la empresa no asume el costo, el riesgo, porque claro, en este contexto todo lo que fue una previsión presupuestaria se fue a las nubes. Sí. Entonces estamos, una empresa que está en crisis y obviamente en este escenario entra todo a ser muy, muy preocupante para cualquiera, y aquí estamos también con la autopista Rufino Rosario pasando por Venado Tuerto también paralizada. Gasoducto, autopista, Fondo Sojero y sus obras, es un momento al cual se ha llegado en 2 años y medio de gobierno nacional con una política económica que ha sido realmente nefasta para los argentinos. Y lo venimos diciendo desde siempre, esta caracterización antes era preocupante por el rumbo, ahora ya es angustiante por los resultados. Sí. Se nos acabó el tiempo, Julio. Bueno. Muy clarito. Traté de ser claro y me dijiste que tenía que hacer No, yo te invito siempre a que vos tomás el tiempo y lo administres como quieras. Espero haberlo administrado bien. Lo administré tan bien como Marcelo Sevilla administró bien los recursos de Peñarol del Hortondo frente al querido tricolor del Newbery, que gracias a la administración, después la calificamos, ¿no? Lo cierto es que lograron un 0-0 en nuestra cancha. Hay que dar vuelta a la hoja, esa es una hoja que hay que dar la vuelta rápidamente. Bueno, la daremos vuelta, sobre pero... todo a la gente de Newbery como vos. Pero la verdad que nos dolió, no lo esperábamos, pero bueno, está bien. Rescatar ese 0-0, ese mentir. Bueno, muy bien, está bien. Muchas gracias, Julio. Gracias a vos, hasta siempre. Vamos a la pausa.